5. Efesios capítulo 5. Y vamos a aprender algunas cosas muy importantes. Allá está mi hermano, ¿me ubica? Ese ya está bien. Gracias. Nuevamente mi intención en esta hora no es exhortar, ni juzgar, ni ninguna otra más razón, sino enseñar. Enseñar algunas cosas que es importante. Yo le decía a los hermanos allá en Antioquía que uno debe de madurar en la fe. Y madurar en la fe es entender que la iglesia está formada por pecadores, que hay problemas y situaciones que se presentan en las iglesias y que son normales, que uno no debe de desanimarse ni desalentarse, ¿verdad?, por cosas que puedan suceder o pasar dentro de la congregación cuando son normales. Y una de las cosas más quizás ahorita que ellos deben de entender, y nosotros también, es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, amén, a partir del versículo 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La intención del Señor Jesucristo, hermanos, es tener una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Esa es la intención del Señor Jesucristo. Debemos entender que la iglesia somos nosotros, las personas. La iglesia no es el edificio. Este edificio no es la iglesia. Los bienes materiales no son la iglesia, le pertenecen a la iglesia. La iglesia son los salvos congregados en un lugar a una misma hora para alabar y servir al Señor. Y la Iglesia Bautista Monte Oreb somos nosotros, los que hemos sido salvos y bautizados en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y que asistimos a esta congregación junto con algunos invitados. Esa iglesia, hermanos, gloriosa que quiere el Señor, Dios, estas personas que somos nosotros, Dios quiere que la iglesia, ¿verdad?, no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Para que el Señor pueda lograr esto, va a llevar a cabo una serie de acciones que son necesarias, y eso incluye que se vayan algunos hermanos de la iglesia. La iglesia Antioquía, se acaban de ir 2 familias, por así decirlo, más los que le sigan, más aquellos que quieran. Pero uno no debe de desalentarse y de decir, yo recuerdo un hermano que se fue de nuestra iglesia, aquella ocasión, aquellos años en que se empezaron a ir hermanos, y yo decía, ¿por qué te vas, hermano? Y dijo, porque se están yendo otros. No, pero tú debes de tener alguna razón. No, pues es que se están yendo otros y seguramente esos otros son los que tienen la razón y no usted. Pues yo lamento que pienses esto, pero pues ¿qué puedo hacer? Y en ese tiempo, hermanos, si algo me pesaba y me dolía y me afectaba profundamente, no que no afecte a estas alturas y que afecta a los pastores, es que los hermanos se vayan de la iglesia. Pero yo todavía puedo recordar aquella ocasión en que una hermana en especial se fue de la iglesia, y ese día que se fue, se acabaron los chismes, las murmuraciones, se acabaron, ¿verdad?, lo que no ha vuelto a ver en la iglesia. Sino que no haya de pronto por ahí algún chisme y algún comentario, sí. Pero como estaba en ese tiempo, pues ya no. Porque Dios usa, hermanos, también el que se vayan algunos de entre nosotros para purificar la iglesia.
Es obvio, como ustedes lo pudieron ver, que estos hermanos que se vio que hablaron en la reunión y que manifestaron su inconformidad y que señalaron sus supuestas quejas para supuestamente limpiar y purificar la iglesia, no eran otra cosa sino sacar toda la maldad de su corazón. Y yo se lo dije ahí a la hermana que estaba presente. Usted lo único que logró fue manifestar su corazón y abrir y ver todo el rencor, todo el coraje, toda la maldad, toda esa pus venenosa que usted trae en su corazón contra el pastor. Es lo único que logró. Que todos los hermanos pudiéramos ver y decir: mira nada más lo que esta trae en su corazón contra el pastor. Cuando el pastor además no le hizo nada. No le hizo nada. Luego los otros hermanos que también decidieron irse el jueves, muy enojados contra el pastor, y no tuvieron el valor de decirme a mí cuál era la razón verdadera por la cual se iban. El pastor les puso una buena exhortada a los dos, porque no están casados, hermanos. Y el pastor les dijo: están ustedes mal en lo que están haciendo, y van a hacer esto y van a hacer aquello, y no les gustó, y ya se fueron. No debemos de desalentarnos cuando alguien se va de la iglesia. No debemos de desalentarnos. Sí podemos entristecernos. ¿Por qué? Porque los podemos querer, y parece ser como que estas familias pues eran queridas en la iglesia. Y va a doler, pero uno no se debe de desalentar, sino decir, como efectivamente lo señaló el hermano Francisco: Dios está purificando su iglesia, Dios la está limpiando. No es el pastor quien limpia la iglesia. Yo no soy el que va a limpiar y purificar la iglesia. Yo no soy. Es el Señor Jesucristo. Yo le pregunto a usted, hermano, aquí acabamos de leer, ¿qué es lo que usa Dios para purificar su iglesia? Exactamente, hermano Gerardo Mora. Dice el versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si alguien se va de la iglesia porque yo fui grosero con él, me voy a sentir muy mal, le voy a pedir perdón a Dios, voy a ir a buscar a esa persona y le voy a pedir perdón. Y si decide regresar, sería magnífico, y si no regresa, yo me sentiría terriblemente mal porque se fue a causa de que yo fui grosero y ofensivo con esa persona. Y mire, que hay pastores que lo son y no les importa. Pero si alguien se va por la palabra, yo no tengo por qué ir a pedirle perdón y ni siquiera irle a buscar. Muchos hermanos han traído gente a la iglesia y esa gente ya no quiere regresar. Pero no quiere regresar, hermanos, por la palabra. Y hay quienes se han ido por la palabra. Le voy a decir algo muy interesante de estos hermanos que se fueron de Antioquía. Las dos parejas coincidieron y me dijeron lo mismo: es que las predicaciones ya no me son bendición. ¿Lo vio? Los dos. Pues sí, traen el corazón tan podrido, traen el corazón tan lleno de pecado, de rencor, de maldad, que es la única explicación para que las predicaciones no le sean a usted de bendición. Ya donde ustedes se vayan, hermanos, les dije, allá donde ustedes se vayan, allá se van a llevar la misma pudrición que traen en el corazón ahorita. Eso no cambia. El problema no es la predicación, el problema no es el predicador, el problema es el corazón. Pero Dios usa su palabra para purificar la iglesia. Dios usa su palabra para purificar su iglesia. Dice, a fin de el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Cuando la iglesia, hermanos, se limpia,
es más gloriosa. ¿Sabe qué quiere decir gloriosa? Brillante. Es como, la idea sería como quizás una jarra preciosa de plata, pero que hay que limpiar con limón y bicarbonato, y luego todavía ahí se puede usar un ácido para quitarle toda mancha. Y una vez que se ha quitado eso y la gloria de Dios se refleja en la iglesia como la luz del sol en una lámpara así, en un instrumento así, se vuelve más brillosa. Y eso sucede en las iglesias. Muchos pastores anhelarían y desearían tener iglesias de miles. Yo anhelo una iglesia 200, 300 quizás cuando mucho, y ya son muchos, no tantos. En mi corazón no hay, Dios lo sabe, buscar algo así, no. Y si llegan, así como llegan, que se vayan también muchos a predicar la palabra del Señor. Alguien ya que se vaya a Torreón, hermanos. Alguien ya que se vaya a Torreón. Alguien que se vaya a la Ciudad de México a encargarse de los hermanos allá. Bueno, pero la idea, hermanos, no es solamente tener una iglesia muy grande, sino la idea es tener una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Lo único que mancha a la iglesia es el pecado. El pecado en las vidas, el pecado en las relaciones, el pecado en el corazón, el pecado en la mente, el pecado. Y el Señor Jesucristo no quiere una iglesia así, llena de murmuraciones, llena de inconformes, llena de críticos, llena de gente que la predicación la desecha, porque a Dios no le agrada eso, hermanos. Porque otra vez se lo digo, el problema no es el predicador, el problema no es la predicación, el problema es el corazón de la gente. Alguien pudiera en la mañana haberse ido extremadamente ofendido de la iglesia por la predicación, que fue fuerte, pero hubo alguien aquí que pasó y dio las gracias. Gracias por la predicación, es la verdad, y a mí me dio duro me dio y a la cabeza. Pero gracias a Dios por eso. ¿Cómo es posible entonces que para alguien la predicación sea de edificación, sea de gozo, sea de arrepentimiento, y para otro sea de enojo, de ofensa, de herido, y no vuelvo a esa iglesia porque estuvo muy duro? El corazón. Pero recuerda esto, lo que Dios va a usar para purificar su iglesia es su palabra. Y el que la palabra de Dios deseche, no nos vamos a desalentar por eso. Mejor vamos a buscar otros que tomen el lugar de los que se fueron. Si alguien se va, que venga otro a tomar ese lugar, y un día quiera Dios que aquel hermano vuelva arrepentido y diga: perdón, me equivoqué, estaba yo mal. O que vuelva y que se vaya a otra iglesia, ¿verdad? Y ya no quiera venir aquí porque el orgullo no se lo permite. Yo no lo sé, eso yo no lo juzgo. Pero Cristo quiere una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y es Él el que, usando su palabra, va a purificar a la iglesia. Vamos a orar y déjenme decirles de qué manera Dios usa su palabra para purificar la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego en esta hora que la enseñanza aliente los corazones, anime los corazones y cambie los corazones. Porque si hay alguien aquí, Señor, que cree que la predicación no le es de edificación, entonces tendrá que voltear hacia adentro, hacia su corazón, y ver por qué no le está siendo de bendición la predicación. Y quizás deba de encontrar, Señor, que hay rencor, que hay pecado, que hay maldad, que hay algo que no está bien en su vida, y lo cambie. Y de esa manera, mi Dios, la iglesia se purifique. No es bueno tener hermanos que tienen su corazón lleno de maldad. No es bueno tener hermanos en la iglesia que están pecando. No es bueno tener hermanos en la iglesia que están haciendo las cosas mal.
Señor, pues nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos, a pedir perdón, a cambiar las cosas, a arreglarlas y no ser una mancha en nuestra iglesia. Límpianos. Y que nunca nos desalentemos de ver a aquellos que parten enojados, molestos, irritados, agresivos, violentos, ofendidos, lastimados, heridos por la predicación, por la palabra de Dios. Que nunca seamos nosotros quienes en nuestra carne ofendemos, lastimamos o herimos a la gente. Oramos pues, Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios va a usar su palabra para purificar la iglesia. Y lo primero, hermano, que yo quiero señalar es que Dios va a usar su palabra predicada para purificar la iglesia. Va a usar su palabra predicada, de tal manera que el predicador debe de estar seguro y convencido que lo que está predicando, y no solamente seguro y convencido, sino que debe de estar afianzado en la palabra de Dios, para que lo que está predicando sea la palabra de Dios. Porque Dios usa la predicación para purificar la iglesia. Dios usa la predicación para purificar la iglesia. Aquel que no aguanta la predicación, que se para y que se sale, o que simplemente ya no vuelve a la iglesia, aquella persona que está así, el problema no es la predicación, el problema es su corazón. Miren, hermanos, estos hermanos sentados oyendo la predicación e indignados, molestos, enojados, porque la predicación no les es de edificación, porque les ofende, porque les ofendió gravemente la predicación. Y desde que se pueden parar e ir hasta que se aguantan, pero ya no se vuelven a parar. O vuelven a venir, pero en una actitud de reto. Pero lo que normalmente sucede es que ya no vuelven. Se van, no aguantan la predicación. Y se van a otra iglesia buscando y se encuentran una igual o parecida y al rato tampoco van a aguantar la predicación. Hasta que finalmente lleguen a una iglesia donde la predicación sea de 10 minutos y la alabanza de 3 horas. Y dicen, esto es lo que yo buscaba. Donde nadie me está echando en la cara lo que soy. Dios usa la predicación de su palabra. Mi hermano, hay de dos a la hora de escuchar la predicación. Uno se expone a la palabra del Señor. Y la predicación viene y dice, eres un perezoso, flojo. Si uno lo es, le pega duro. Señor, perdóname, porque sí lo soy. Sí soy flojo y sí soy perezoso. Y además un irresponsable. Perdóname, Dios. Y pasa al frente, le pide perdón a Dios y se arrepiente. La otra es sentirse ofendido. ¡Ay, me dijeron perezoso! ¡Ay, y además flojo! ¡Ay, y me dijeron inútil! ¿Cómo se atreve el pastor para usar el púlpito para denigrarme de esa manera? ¿Cómo se atreve el pastor para usar el púlpito y aventarme en la cara y ofenderme de esa manera? ¿Por qué se ofende? Yo le digo algo, si no lo es, no tiene de qué ofenderse. Y si sí lo es, debería de arrepentirse. Pero si ni se arrepiente y si se ofende, entonces la iglesia se debe de purificar. Y normalmente lo que hace la gente así es dejar de asistir a la iglesia. Por eso la palabra de Dios purifica a la iglesia. La purifica, hermano. Porque la predicación, la palabra de Dios predicada, y como lo dice la misma Biblia, Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y cuando dice salvar a los creyentes, no nada más se refiere, o se pudiera referir, y no se refiere a eso, pero no solamente se pudiera referir a haberlos salvado del infierno, no, sino salvarnos del pecado y del desorden de nuestra vida, hermanos.
A veces los hermanos a mí me dicen algunas cosas y yo en un acto de prudencia digo, se las voy a guardar para la predicación, para que no se las diga yo en este momento y me la tomen a personal. Vamos a pensar en alguien que me dijera, ay pastor, fíjese que yo no vi, estoy imaginando y es solamente una suposición, no es nada real. Que alguien dijera, ay pastor, yo no vine a la clase ministerial porque me estaba doliendo la cabeza. Entonces yo para mis adentros pudiera decirle, hermano, se hubiera tomado una pastillita, ¿no? Algo para el dolor de cabeza se hubiera venido. Pero para que no crean que es algo que a mí, Mario Uribe, me irritó, se los guardo y desde el púlpito se los puedo decir. Y desde el púlpito decir, tómese una pastilla cuando no quiera venir a la clase ministerial. Y entonces el hermano puede decir, ¿y ahora qué trae el pastor? Si cuando se lo dije no me dijo nada y ahora sí ya me la echó. Yo quiero que entienda algo. Es la predicación de la palabra de Dios. No le estoy echando nada. Lo estoy diciendo desde el púlpito porque es la palabra de Dios. Al que ame a padre o a madre más que a mí, dice la Biblia, no es digno de mí. Y así le hacía Pablo. Así se quejaban de Pablo. Decían, ese Pablo por carta es bien duro, pero ya cuando está frente a uno no le dice nada. Y Pablo les dijo, miren, es que así de frente yo no quiero que lo tomen a esa idea de que yo estoy enojado contigo porque no hiciste lo que debías de hacer, sino quiero que entiendan que es Dios el que está enojado contigo porque no hiciste lo que debías de hacer. El asunto en la predicación es entre Dios y ustedes. Yo solamente soy el predicador. Y si no te parece la predicación bíblica, vete de la iglesia. Y la iglesia se va a purificar. Ahora tú dirás, ¿a poco nada más se purifica la iglesia cuando alguien se va de la iglesia? No, la iglesia se purifica con la predicación cuando el hermano se arrepiente. Volvamos al ejemplo del flojo perezoso. Bueno, para nada. Está ahí sentado y la predicación es sobre la pereza, la flojedad de la vida, y ya lo señalé. Y el hermano le pega la predicación y rápido quiere echarle la culpa a la esposa de que fue y le dijo al pastor. Pero dice, no, es la predicación, no creo que mi mujer haya ido a decirle nada al pastor. Y sí se lo dijo, y el pastor fue movido por Dios para predicar eso, pues yo debo de tomar como que esto viene de Dios. El hermano movido se arrepiente, le pide perdón a Dios, y le digo algo, la iglesia se purificó. Y o te arrepientes o te vas, pero la iglesia se va a purificar. Y mientras no te arrepientas o no te vayas de la iglesia, Dios va a seguir dándote y dándote y dándote y dándote hasta que hagas una de dos cosas: o te arrepientes y cambias tu vida, o te vas de la iglesia. Pero Dios quiere una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Amén, hermanos. La predicación de la palabra de Dios, para eso es. Y sí, muchas veces los hermanos se enojan, muchas veces los hermanos se ofenden, muchas veces los hermanos, y yo le voy a decir, quien se enoja y se ofende es quien anda mal. Porque los que andan bien dicen, amén, pastor, déles, duro, pígueles, échele, denles. Quien se ha arrepentido dice, gloria a Dios por la palabra del Señor predicada, gloria a Dios. La iglesia se tiene que purificar. Ahora escuche esto, la iglesia se tiene que purificar, lo cual señala y dice que siempre va a haber alguien que ande mal. Es imposible que todos los hermanos de una iglesia de nuestro tamaño anden bien al mismo tiempo. Es imposible que todos los hermanos andemos bien al mismo tiempo. No es posible ya. Y eso es parte de la madurez de la iglesia. Alguien va a andar mal, alguien va a andar de mundano, alguien va a andar desanimado, alguien va a andar bien animado, alguien va a estar fogoso, alguien va a estar frío. Así pasa, esa es la iglesia.
Y no podemos desanimarnos ni desalentarnos ni decir ya no vale la pena, ya no tiene caso, no tiene sentido. Porque si alguien debiera de ser el primero que debiera de tomar esa actitud, pues sería el predicador. Pero Dios ha querido salvar a los creyentes, a los hijos de Dios, por medio de la locura de la predicación. La predicación es para su bien. La predicación es para su bendición. De tal manera que cuando el creyente, hermano, se sienta molesto por la predicación, ahí es donde debe de decir, aquí pegó. Y hay hermanos que así dicen en las iglesias, ya pegó, es decir, ya me dio, ahora sí, y si me dio es porque algo anda mal en mí. Y si me dolió, y si me ofendió, es porque algo anda mal en mí. Y o te arrepientes, o te vas a ir de la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, se va a purificar. La iglesia se tiene que limpiar. Y hay momentos en los cuales Dios, como lo está haciendo en Antioquía, saca la escoba de la predicación, hermano, y órale, vámonos. Yo lamento a donde estos hermanos van a llegar. Porque quizás donde lleguen el pastor diga, ¡ay, familias nuevas! Ajá. Nada más no sabes lo que te acaba de llegar. Ahora, si no predica la palabra de Dios, no va a tener problemas. No muchos. Pero si predica la palabra de Dios, tarde o temprano el corazón se va a quejar. O te arrepientes o te vas. Pero Dios te va a estar dando y dando y dando y dando y dando. A veces uno como predicador dice, bueno, y volvió a salir este asunto. Bueno, Dios, es que yo no veo, Dios, ¿dónde está él? Tú predica, ok. Y otra vez el asunto, y otra vez, porque Dios está haciendo algo por medio de la predicación. Número 2, Dios usa su palabra para purificar la iglesia por medio de la enseñanza. La enseñanza. La clase de hoy en la mañana, hermanos, la lección de hoy de la escuela dominical en la mañana sirve para eso. No, es que yo no estoy de acuerdo. Tienes de dos: o estás de acuerdo o te vas. Pero la iglesia se va a purificar. Dios va a usar la enseñanza de la palabra de Dios para eso. Porque yo voy a seguir enseñando la Biblia. Y si lo que enseñé no es Biblia, demuéstrenmelo. Y yo le pido perdón a la iglesia por no enseñar la Biblia. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero o estás de acuerdo con la palabra de Dios o no estás de acuerdo con la palabra de Dios. Para eso es la enseñanza. No, yo no creo que se deba de ganar almas. Y se acaba de enseñar a ganar almas. Bueno, tienes de dos. O te acomodas a ganar almas o te vas. Pero no va a durar mucho. A veces esta tensión, esta presionar de Dios, insisto, es porque se van acumulando algunos que luego pasará Dios, insisto, la escoba y dice, te arrepientes, te quedas, no te arrepientes, te vas. Porque yo quiero una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Las arrugas, hermanos, usted sabe lo que es. La iglesia debe de estar así, miren, en la doctrina, en lo que creemos, en la enseñanza. Y cuando alguien ahí sale con que, pues yo no estoy de acuerdo con eso, pues tienes de dos: o te pones de acuerdo con eso, o te vas a buscar una iglesia que esté de acuerdo contigo. Pero la palabra de Dios no va a ceder ante ti, ni ante mí, ni ante nadie. Amén, hermanos. No es algo que esté sucediendo constantemente. ¿Cuánto tiempo tenían estos hermanos ahí en Antioquía metidos? Y desde ahí, hermanos, obrando como lobos, afectando la conciencia de otros hermanos.
Terminando los servicios salían y empezaban a platicar. No, pues el pastor, ¿cómo lo viste? No, pues hasta se nos quedó viendo porque lo que él enseñó es para él lavarse las manos y para él justificarse. No, pues la trae contra mí. ¿No viste cómo claramente predicó? Y a la hora que predicaba señalaba a algunos hermanos que tenga el valor de decir mi nombre. Eso estaban haciendo. Así como terminaban las predicaciones, hermanos, allá afuera empezaban a murmurar y a tratar de jalar gente hacia su corazón. Como yo no quiero al pastor, no quiero que nadie lo quiera. ¿Y tú por qué quieres al pastor? Tú porque eres un barbero del pastor. Hermano, debemos de estar de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Y se lo vuelvo a decir. Hay quienes en un momento dado no han estado de acuerdo con la enseñanza. Y yo soy un pastor paciente. Alguien llegó, ¿verdad?, a una iglesia, platicaba. Llegó a la iglesia y el pastor dijo algo. Entonces un hermano levantó la mano, le dio la palabra y dijo: pastor, pues mire, yo creo que la Biblia dice así, así. Terminó la escuela dominical y les dijo: ¿pueden venir a mi oficina? Sí. Los metió a su oficina y les dijo: no los quiero volver a ver aquí. A mí nadie me contradice. Y les voy a pedir que se vayan de aquí. Ya ni se queden al culto de predicación. Váyanse de aquí. Por eso les digo, yo no soy así. Pero si usted no puede con la Biblia enseñar algo, aprenda. Se lo dije en la mañana. Estoy enseñando algo acerca de la música. Estoy enseñando algo acerca de la música. Y le llevo mucha ventaja al que está aprendiendo, porque yo ya lo preparé, porque yo ya busqué en la Biblia, porque tengo los principios, porque tengo los pasajes. Y el que está allí sentado, de pronto sale y dice: no, eso está mal. ¿Por qué está mal? No sé, pero está mal. Entonces está mal, sí. Entonces pase y usted y enseñe. No, porque no sé. Entonces cállese y aprenda. ¿No? ¿O de qué estás hablando? Hazle como los hermanos en Berea. Toma notas, las referencias, los pasajes, los versículos, anótalos y vete a tu casa y por una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, toma todo el tiempo que quieras, verifica y checa y un día puedes venir y decir: mire, pastor, usted dijo esto y aquí la Biblia dice aquello. A mí me dicen: no, es que usted ya cambió. Se contradice. Y le digo: mira, hermana, lo que pasa es que no me enseñaron bien. Y ahora que he usado la Biblia y la he aprendido, pues estoy enseñando lo que la Biblia dice. Pero no me estoy contradiciendo. Estoy reconociendo que no me enseñaron bien. A mí me enseñaron, hermanos, a mí me enseñaron que la salvación se perdía en la gran tribulación. Y eso no es cierto. No está bien. ¿Qué hago? Tengo de dos. O soy leal a la Biblia o soy leal a lo que se me enseñó. Y yo quiero ser leal a la Biblia. Y la salvación no se pierde. En ningún tiempo y en ninguna era y de ninguna manera. Ya cambió. No, lo que pasa es que no teníamos claro qué es lo que alguien esté casado. Decía la hermana Diana: usted ya cambió. Usted ya se contradijo, pastor. Me dijo la hermana Diana. Estábamos hablando del matrimonio y le digo: no, hermana, lo que pasa es que cuando tú te fuiste yo no tenía claro, ni había tenido la ocasión de aclarar quién está casado y quién no. Y me sacó y me dijo: entonces la mitad de la congregación de nosotros no está casada. Pues no están casados. ¿Cuándo alguien está casado? Cuando los padres lo han autorizado, hermanos. A mí no me importa que hayan firmado un papel ante las autoridades civiles, y a mí tampoco me importa que un hombre que se dice pastor lo haya casado. No está casado si los padres no lo autorizan. ¿Amén o no amén? ¿Es la Biblia o no es la Biblia? Y tienes de dos: o lo aceptas o vete a buscar una iglesia donde digan: no, pues tuvieron relaciones sexuales, ya se casaron. ¿No es cierto? Tener relaciones sexuales no es casarse, es unirse en uno, incluso con una ramera, dice Pablo, pero eso no es casarse. ¿Va conmigo, hermano?
la enseñanza de la palabra de Dios purifica a la iglesia. Es la palabra de Dios la que lo hace, ya sea predicada o ya sea enseñada también. Y hay de dos: o tú dices y te pones y te alineas, porque usted no puede estar en la iglesia diciendo, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo sí estoy de acuerdo en ganar almas y estoy de acuerdo en esto, pero yo no estoy de acuerdo en aquello. Hermano, si no estás de acuerdo, ven y dime, pastor, a mí no me ha aclarado esto, no me ha quedado claro esto. Yo vuelvo a usar la Biblia. Si tú vienes y me enseñas con la Biblia que estoy mal, yo públicamente señalaré y diré, como lo he dicho otras veces, estaba mal, hermanos. Estaba mal, nos enseñaron mal, no estaba bien, y yo le debo lealtad a la Biblia. Y no estoy juzgando ni siquiera a quien nos enseñó, porque seguramente a ellos también les enseñaron. El grave error es no abrir la Biblia. Quienes más me critican por la situación del cine, hermano, son los más liberales en la música en la iglesia. Pero yo no encuentro en la Biblia nada. No puedo ser deshonesto y empezar a decirles que la Biblia dice algo que no dice. Y o estás de acuerdo, hermano, y buscas en la Biblia y dices, no, sí, así es como se enseñó, como la Biblia dice, y así nos enseñó el pastor, así es. O te vas de la iglesia. Pero tú no puedes estar así contradiciendo y diciendo, no, pues para mí no, allá si él quiere. Y luego teniendo reuniones y diciendo, no, allá el pastor, porque ahora el pastor quiere ayudar. ¿Cuándo no he querido ayudar? Y la tercera, porque es importante antes de que se nos vaya, la palabra de Dios purifica a la iglesia, no solamente predicando y enseñando, sino también revelando. Revelando, hermano. No es solamente una cuestión subjetiva. Pero a veces el pastor predica y dice algo y tiene reacción en el corazón que se manifiesta físicamente. El pastor, vamos a pensar que dice, perezoso, flojo. Y el pastor lo ve y dice, ese, ¿le pego? O aquel que se pone retador. Están cantando himnos, hermanos, y se ponen muy retadores, muy machos. Pero eso lo que a mí me muestra es que hay pecado en su vida. El pastor estaba enseñando algo y yo estaba atrás, me paré a un lado y luego atrás me andaba moviendo para ver a la congregación y dijo algo, y esa hermana que reventó la reunión inmediatamente movió la cabeza. Así, mira, así hacía la boca. Y yo dije, esta hermana algo trae. Y hay de dos, o se aguanta o la va a soltar. Y si la soltó, no se aguantó. Todo el veneno que traía ya lo vomitó ahí. Flush. Vomitó la reunión, hermanos, fue un cochinero, pero porque la palabra de Dios revela. Revela a través de la inconformidad. Vamos a pensar en alguien, ¿no? Y se lo digo porque yo lo hice. Estaba predicando un pastor y yo estaba muy enojado. Yo andaba enojado en ese tiempo, andaba molesto por muchas cosas y andaba espiritualmente, andaba frillón. Tenía 1 año de ser salvo y nunca más lo volví a hacer, pero hice mal. Y este pastor empezó a predicar, yo estaba ahí sentado y el pastor dijo, porque Cristo es nuestro siervo. Yo me ofendí, hermano, me ofendí. Ya, yo lo traía. Y no, ni siquiera contra ese predicador, porque era un predicador invitado. Que me paro y que me salgo, hermano. Bien enojado, yo indignado. ¿Cómo que Cristo es nuestro siervo si nosotros debemos? Y le empecé a sacar argumentos. 1 año de ser salvo. Terminó la predicación y ya no me metí. Cuando todos salimos, el pastor de la iglesia me dijo, a mi oficina. Como tantas veces a mi oficina. Y ahí voy. Yo dije, no, esta no me la gana porque tengo argumentos y tengo la razón. Y me sentó, ahí, se sentó. Y yo, mire, también me senté.
¿Por qué se salió, hermano? ¿Cómo que el pastor se atreve a decir que Cristo es nuestro Señor? Y me dice, cálmese, hermano. No se quedó para escuchar lo demás que dijo. No debió de haberse salido. Y le voy a decir algo, me dijo. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y sabe que usted está mal. Ya no dijo nada más, hermano. Yo sabía que estaba mal, que el que hizo mal fui yo. Y todo mi orgullo y toda mi arrogancia y toda mi pestilencia y todo mi mal se rindió en ese momento. Perdóneme, pero sí el Espíritu Santo me dice que el que está mal soy yo. ¿Qué hago? Vaya y pídale perdón al pastor. ¿Cómo se atrevió a salirse? Perdóneme. Y ahí voy con el pastor. Pastor, el invitado, perdóneme. Qué vergüenza, pero yo estoy mal. Perdón. No, no te preocupes, joven, todos somos jóvenes. ¿Cuánto tiempo tienes de ser salvo? Tengo 1 año. Ay, joven, mira, vas a aprender mucho más de esto. Pero no, yo no me siento ofendido. Que Dios te bendiga. Y le digo algo, jamás lo volví a hacer y jamás lo haré. Y tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y lo que la palabra de Dios está haciendo es revelar lo que hay en tu corazón. Yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada. Mire, hay quienes en un pasado se fueron y yo le digo a mi esposa, ¿de qué están enojados conmigo si yo no les hice nada? No me hablan, no me saludan y yo no entiendo, si yo no les hice nada. ¿Qué les hice? Si yo les traté de ayudar. La palabra de Dios revela, hermanos, la mancha, la arruga y las cosas semejantes. Y no nos podemos ocultar de la palabra de Dios. Y desde donde estoy, hermanos, se ve que algo hay mal. Y no solamente es subjetivo, la palabra de Dios lo va a sacar. El pecado. El noviazgo es, ¿qué noviazgo a escondidas no se ha descubierto en nuestra iglesia? ¿Cuál fornicación no ha sido descubierta en nuestra iglesia por la palabra? Yo no ando investigando. A mí llegan y me dicen. A veces Dios lo pone en mi corazón y para no equivocarme no digo nada hasta que ya mi corazón no aguanta. Dios revela a través de su palabra todo lo que está mal. Y o te arrepientes o te vas de la iglesia. Pero la iglesia se va a purificar. Y Dios viene y limpia su iglesia con su palabra, por el lavamiento de su palabra. El agua por su palabra nos limpia. Y eso implica, hermanos, que muchas veces, hermanos, aunque les amemos mucho, se tengan que ir. Todos los hermanos que en un pasado se han ido, yo hubiera deseado que no se hubieran ido. Y no sé qué hubiera dado porque no se hubieran ido, pero se tenían que ir. Ya lo entendí. Y como dijo el salmista, fue dura cosa para mí entender eso. Pero usted no se desaliente, no se desanime. Y sepa que la palabra de Dios limpia la iglesia a través de la predicación, de la enseñanza y de la revelación. Dios va a revelar los que andan mal. ¿Qué adulterio la palabra de Dios no ha revelado? ¿Qué corazón orgulloso la palabra de Dios no ha revelado? ¿Qué cosas la palabra de Dios no ha revelado? No hay nada, hermanos. Va a salir y lo vamos a saber. Y haremos lo que tengamos que hacer. Aguante la predicación y ore. Si por algo va a orar por su pastor, hermano, es que su pastor siempre predique la palabra de Dios. Sin temor, sin miedo. Así se queden 10. Para que de esa manera usted esté seguro de que lo que ha sido y lo que usted sienta es la predicación. Y no es conmigo, es con Dios. Es Dios el que le está diciendo: estás mal y te va a ir mal. Dios quiere una iglesia limpia, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Somos parte de la iglesia y va a usar su palabra. Puestos todos de pie, vamos a orar. Padre celestial,
queremos dejar delante de ti la propuesta que se ha hecho. 2 semanas estaremos orando para, Señor, buscar tu voluntad para la misión Antioquía y ver si es efectivamente esta propuesta de que se independicen en el 2016 en la fecha que ellos quieran. La iglesia, Señor, es sustentable económicamente, la iglesia es sustentable doctrinalmente, la iglesia es sustentable personalmente. Hay suficientes hermanos que pueden llegar a ser tremendos diáconos, siervos, directores y maestros y maestras. Por tanto, creemos, Padre Celestial, que el tiempo viene. Así es que lo ponemos delante de ti para que se haga tu voluntad. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tú quieres una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga, y muchas veces esa mancha, Señor, está en la iglesia, pero para eso es tu palabra. Y o nos arrepentimos y pedimos perdón y nos apartamos del pecado, o se van de la iglesia, sabiendo que cuando alguien no se quiere arrepentir, el primer pensamiento es irse de la iglesia, cuando el primer pensamiento que debiera de haber en nuestra vida es arrepentirnos. Aquellos, Señor, Padre, que tienen algún problema con la enseñanza de tu palabra, convénceles, Padre Celestial. Aquellos que tienen pecados escondidos y ocultos en la vida, convénceles de confesarlos, aún les afecte, Señor, en lo que les tenga que afectar. Aquellos, Padre Celestial, que se sienten ofendidos, que se sienten señalados, que se sienten aludidos en la predicación, que se arrepientan, porque si se sienten aludidos es porque para ellos es la predicación. Así pues, te damos las gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.